Buenos días a todos, qué gusto saludarlos a un martes más de Petra con nuestros amigos de Travax. Qué gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Ya perdí la cuenta de cuántos webinars llevamos con Travax. Ahorita les voy a decir cuántos llevamos. 18 semanas seguidas platicando con esta campaña que estamos impulsando desde Petra Operadora. Yo me quedo en casa. Yo creo que primero es la salud de todos nosotros. Ya falta menos para poder salir y poder vivir estas experiencias que semana tras semana nuestros amigos de Travax nos hacen estos viajes virtuales que son espectaculares. Y hoy tenemos un gran invitado. Nuestro amigo Fernando. Fernando, gracias por acompañarnos el día de hoy a este viaje virtual. Como platicaba. Gracias por invitarme. No, feliz de la vida. Vamos a saludar un poquito a la gente antes de entrar un poquito más de lleno. Viajes Golondrina de Irapuato, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Pilar Juárez, muchas gracias de la Ciudad de México. Lulú, buenos días desde Colima, gracias por acompañarnos. Carla, desde la Ciudad de México, gracias Carla por acompañarnos a nuestros webinars de Petra con Travax. Leticia González, gracias por acompañarnos. Saludamos a toda la gente de Facebook que nos está acompañando también. Son las dos plataformas que utilizamos, Facebook y Zoom. Muchas gracias por acompañarnos. Sandra desde Chile. Oye, qué gusto tenerte, Sandra. Bienvenida a los webinars de Petra con Travax. Lady, muchas gracias, Lady, desde Mérida. Viajes Carmen. Gracias, Lady, por acompañarnos. Desde Guanajuato, Juan Jesús Vargas. Gracias, Juan. Pues muy contentos, la verdad estamos muy contentos. Hoy estamos de fiesta, 15 de septiembre, el Día de la Independencia de México. De verdad, bueno, felicidades. Felicidades. Felicidades a todos todos los mexicanos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy contentos hoy poder que nos acompañen a nuestro webinar de Petra con Travax y en este día tan especial para todos los mexicanos, ¿no? Quiero saludar a todos mis compañeros de diferentes oficinas, a Sergio desde la oficina de Guadalajara, que nos acompaña y cualquier duda, a todos nuestros amigos del Bajío, ahí pueden contactar a Sergio, ahí ya puso todos sus datos, a Pati Romero de la oficina del sureste de México, desde Mérida, Yucatán. Pati, gracias por acompañarnos. Por supuesto, Arturo Cabañas, que está en la oficina de la Ciudad de México, ahí apoyándonos, a Jonathan Martínez, también que se encuentra en la oficina de Monterrey, a Salvador Luna, desde la oficina de Puebla. Siendo las 10 de la mañana, voy a dar inicio a este webinar. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy a estos webinars de Petra con Travax, que lo comentaba a un inicio, más de 18 semanas haciendo estos viajes virtuales que sin duda hemos visto el profesionalismo de Travax, cómo nos hacen viajar a estos circuitos. Hoy en especial tenemos la ciudad preferida de Fernando. Entonces, qué gusto me da poder tener la ciudad preferida de Fernando, nuestro guía especializado que nos va a llevar a este viaje virtual que sin duda va a ser espectacular. Vamos a tener una hora de un viaje a una ciudad espectacular. Y antes de entrar a detalle, quiero invitar a todos que nos sigan a nuestras redes sociales. Facebook, Petra Operadora. En Instagram, Petra Operadora. En Twitter nos llamamos Petramex. En YouTube, Petra Operadora. En nuestra página web, www.petra.mx. Y decirles en nuestra página web ya tenemos cargado todos nuestros folletos 2021 y 2022. Entonces, cualquier duda pueden checar ahí todo con muchísimo gusto. Ya está todo cargado. Y por supuesto, nuestro WhatsApp, el 5513 99 4608. Arturo, ahorita le voy a pedir de favor que me ayude a poderlo poner también nuevamente. Y ahí pueden encontrar todas las promociones que estamos trayendo y ahí nos va a ayudar muchísimo a poderlos tener nuestra base de datos y poderles mandar toda nuestra información. Y para entrar a detalle, quiero saludar a Fernando Sánchez, nuestro guía especialista el día de hoy. Fernando, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente, Pepe, buenos días allá en América. Y feliz día a todos los mexicanos. Muchísimas gracias.
A Félix Cerdá. Félix, muchas gracias por todo el apoyo. Saludos al señor Melchor Baizas por este apoyo que han durante más de 18 semanas hemos tenido por parte de Travax para poder llevar estos webinars a cabo. Muchísimas gracias, mi querido Félix. Bienvenido. Gracias, Pepus. Un abrazo muy fuerte a todo México en este día patrio. Y yo no sé qué hacen trabajando, si hoy es fiesta, feriado. Un abrazo. Mañana 16 de septiembre es el día feriado para nosotros. Bueno, entonces hoy felicidades, mañana que disfruten. Ya al ratito unos tequilas, unos mezcales. Ahí, órale. Y a la noche hacer el grito de la independencia, ¿no? Mi estimado Ángel, bienvenido. Qué gusto tenerte desde España. Pues muy buenos días, México. Y como decís por ahí, chiquitibuna la bim bomba. México, México y nadie más. Eso. Vamos ahí. Gracias, Ángel. Y para entrar a detalle, quiero darle la palabra a Félix, Ángel, perdón. Ángel, que va a arrancar nuestro webinar el día de hoy. Muchas gracias, Ángel. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, México. Hoy lo hemos hecho para liarte solo. Así que allá vamos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la veis? Perfecto. ¿No? Bueno, pues como bien ha dicho Félix, durante todas estas últimas webinares ya tenemos cargado el nuevo programa, ya tenemos cargado la nueva programación 2021-2022 y con los mismos precios que el 2020. Bien, esto es como una especie de preventa, ya lo pueden ustedes reservar en estos momentos, está disponible, lo pueden reservar y podrán asegurarse los precios de 2020 para viajar hasta abril de 2022. Seguramente estos precios a partir de enero tengan un incremento, con lo cual siempre es bueno poder hacer la reserva con tiempo. Dentro de la misma página web, la página que ya tienen ustedes tan conocida de Petra Operadora, pueden ustedes hacer la reserva y si no la entendieran, el equipo comercial de Petra encantadísimo estará de echarles una mano. Un capote, como decimos por aquí. Bien, de todos he sabido que Travax obtuvo hace tiempo el sello de Safe Travels y queremos dar también la enhorabuena a México, ya que México también comparte con nosotros este galardón. Vamos a comentar un poquito en qué consiste el Safe Travel. Voy a ser breve, no me voy a extender porque hoy tenemos una visita muy interesante. Digamos que hay que cumplir 4 requisitos, 4 protocolos fundamentales. El establecimiento de las normas de bioseguridad de grupo. Todos los que formamos Travax cumplimos rigurosamente estas normas del protocolo de bioseguridad. Luego, ofrecemos una experiencia, quiere decir que tenemos un ofrecimiento a nuestros proveedores de estas normas de limpieza e higiene para que ofrezcan garantías de bioseguridad. Les voy a decir un dato. Viajando en autobús, nuestros autobuses tienen regeneración de aire por ozono, un poquito como hacen los aviones, ¿no? De tal manera que evita el contagio por el aire. Bueno, como punto tercero, reconstitución de confianza a las personas que visiten diferentes destinos. Digamos que vamos a seguir los parámetros de cada país. No es lo mismo las normas de bioseguridad que pueda tener las normas sanitarias en un país que en otro. Nosotros nos vamos a adaptar a lo que exija cada país de visita. Y luego tendremos un compromiso con las autoridades políticas y autoridades turísticas europeas para la apertura de un corredor verde, siguiendo reglas y protocolos para el regreso a esta normalidad. Básicamente, esto es lo que queremos hacer cumplir. Y como novedad, dentro de, digamos, cuando empecemos a viajar, hemos querido sacar un circuito llamado Europa en privado. ¿En qué consiste el circuito Europa en privado? Bien, sabemos que cuando volvamos a la normalidad, seguramente habrá muchos clientes que no quieran ir en autobuses de 40, 50 plazas. Entonces, les vamos a dar la oportunidad de hacer esos viajes cortos post pandemia en circuitos regulares. Recuerden, son los circuitos regulares que tenemos en todos nuestros circuitos. Estamos pensando que tienen que ser circuitos cortos, ¿no? Y a diferencia de los regulares en grupo, es que aquí los vamos a hacer
en minivans o en vans. Quiere decir, vamos a admitir, siendo siempre en categoría superior, recordemos, son los mismos circuitos que regulares, vamos a viajar en una van si somos 6, 7 pasajeros. Las vans son hasta 9, con lo cual vamos a ir cómodos, y en este caso con un chofer guía. O bien, si tenemos un grupo un poco más grande, un grupo de familiares que vayan ya no solo el grupo familiar, sino que, o de amigos, o que entre ellos se sientan seguros, 10, 11, 12 pasajeros irán con chofer guía o con chofer más guía según el país que visitemos. Estos circuitos, categoría superior, tienen lo mismo que cualquiera de nuestros circuitos en catálogo. Salidas regulares, las fechas están puestas en el catálogo. Traslado de llegada y de salida, desayuno buffet. Las tasas turísticas están incluidas. Y tenemos el seguro de asistencia, el seguro de cobertura gratuito, que lo incluye en todos los circuitos, en el que además de incluir los 30.000 euros en sanidad que exige Schengen, tiene una cobertura de pandemia y, lo que es más importante, no tiene límite de edad. Pero tiene una cosa que yo os he estado contando durante todos estos últimos webinares. Tiene nuestro valor agregado más importante, tiene nuestra gran fortaleza, que es el Europack. El Europack, no os voy a hacer spoiler, porque para hablar del Europack tenemos hoy al director comercial, nada menos. Tenemos a Félix Cerdán, que estoy seguro que él estará encantado de ir contándoos detalle a detalle en qué consiste el Europack. Félix. Ángel, ¿qué tal? México, buenos días. Déjame la pantalla, por favor. Y vamos a... Efectivamente, vamos a hablar del Europack. El Europack es nuestro mayor valor agregado, es lo que nos distingue. Es realmente aquello que todos los clientes le piden, es decir, un paquete de excursiones opcionales y alimentos que ustedes pueden vender en origen. ¿Bien? Y en ese sentido, como Ángel bien nos hablaba de los viajes post pandemia, aquellos viajes cortos, aquellos viajes en privado prácticamente, porque realmente estamos haciendo a unidades de reserva en una van o en un minibús. Bien, pues vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, aquí el Italia Brillante, un circuito hecho en una van, bien, donde la gente podrá hacer su Europack. En este caso estamos hablando de 5 comidas, un almuerzo y 4 cenas, y 2 excursiones, un paseo en góndola y una visita de museos vaticanos. Eso lo estamos ofreciendo por $240 pagados allí en México. Bien, pero el pasajero se va a ahorrar 33 euros en caso de, si lo comprase aquí, le saldría más caro. Bien, entonces esa es la primera ventaja. Además de eso, tengan en cuenta que todas las comidas, como trabajamos en este caso en categoría superior, todas las comidas, tanto cenas como almuerzos, están con las bebidas incluidas. Bien, ya sea vino, en el caso de Italia normalmente todo es vino, en el caso de Centro Europa es cerveza, bien, pero las bebidas incluidas. Todos los alimentos regionales, por lo tanto, estamos dando también algo de gastronomía local. Y sobre todo, aquellas personas que tengan algún tipo de impedimento, de alergia, de algún problema, basta con que lo avisen a nuestro guía para que pueda hablarlo con tiempo con el restaurante y darles alguna opción. Lo importante de todo esto es que este precio que está a la venta también es comisionable para la gente de viajes, o sea que tiene una doble vertiente de ventaja. ¿Bien? Hoy vamos a hablar de Roma. Bien, y para eso, dentro de lo que es los circuitos de Europa en privado, pues Roma tocaría el Italia Brillante, como hemos visto ahora. Pero dentro de esto también tenemos aquellas estancias mágicas, que son esos paquetes hechos a la medida, ¿bien? Donde estamos uniendo capitales con trenes bala. Bien, estamos uniendo Roma con Florencia, con Venecia. Una cosa importante, este circuito armado así, con trenes y a la medida, bien, está confirmado a partir de 2 personas, duerme en las islas, dormimos en el centro, en las islas de Venecia, bien, y son hoteles mucho más céntricos. Podremos escoger 3 estrellas, 4 estrellas, en función de eso está el precio. Bien, y tendremos también una estancia pura en Roma, es decir, 3 noches,
con la posibilidad de hacer una extensión hacia lo que es Sorrento. Y aquí podremos elegir hoteles de 4, de 5 o de 3 estrellas. En función de eso estará también el precio. Como ven, la oferta que tenemos pensando en la pospandemia es un poco lo que nos han ido trasladando todos nuestros amigos y colegas de distintos países. Vamos a buscar un poco esas unidades pequeñas para que cada uno pueda hacer sus reservas. Indudablemente, eso no quita para que un poco más adelante podamos operar los grupos, ¿bien? Y las salidas regulares en camión y demás. ¿Okay? Pero hoy el protagonista es Fernando. Bien, y entonces prepárense porque si ustedes creen que conocían Roma, no tienen ni idea. Bien, no tienen ni idea. Agárrense a las sillas, prepárense, pongan el cinturón de seguridad y vamos a viajar. Fernando, bienvenido, buenos días, un abrazo. Gracias, Félix. Buenos días, un abrazo. A ver, vamos a compartir mi pantalla. No sé si la están viendo ya o todavía no. Todavía no. Un segundito, que lo intentamos de nuevo. Vaya, a ver ahora. A ver si ahora dándole... Ahora sí va a salir en unos segunditos. Ahora debe estar saliendo. Sí, está llegando. Ahora sí, ¿no? Ya se ve, Eso es. perfecto, Fernando. Perfecto. Bueno, pues hola a todos, buenos días a mi querido México, a mi querida América y a todos los lugares donde nos miren ahora. Buenas tardes a España y feliz día a todos los mexicanos. Ya me conocen, soy Fernando Guía, acompañante de Travax. Hace una semana les acompañé a París, la ciudad más famosa seguramente de Europa, y hoy les voy a acompañar a un lugar para mí aún mejor. Sin duda la que para mí es la ciudad más especial del mundo, por encima de cualquier otra, una ciudad de la que podríamos pasarnos horas y horas hablando y nunca la conoceríamos totalmente por las tantísimas historias que tiene desde hace miles de años. Por eso se llama la ciudad eterna, como ven ahí, Roma, donde todo empezó. Y vamos a conocer Roma de una manera bellísima que si se quedan conmigo toda la presentación les va a encantar. No he podido resumirla más porque Roma tiene unas historias maravillosas que quiero que conozcan y aún así solo les voy a contar una pequeñísima parte de ellas y les llevaré solo a algunos de los 1000 rincones de esta ciudad. Para ello, para que vaya más fluida la conexión y me escuchen mejor, lo primero que voy a hacer va a ser apagar mi cámara, porque al fin y al cabo, pues mi cara tampoco es lo más importante. Lo importante de todo esto es ver las fotos tan bonitas que vamos a ver de Roma, así que apago mi cámara y así va mucho más fluido. Y bueno, cierren los ojos unos segundos e imaginen que vienen conmigo en nuestro bus, paseando por nuestro bellísimo continente, ¿no? Por Europa. Después de haber visto ciudades maravillosas en las que hemos usado nuestra máquina del tiempo para viajar 500, 1000 o 2000 años atrás, ciudades como París y sus grandes monumentos, Barcelona y su modernidad, Madrid y Toledo con sus joyas artísticas, o Viena y Budapest con sus palacios, ciudades y países que tienen algo en común. Y es que ya lo ven ahí, todas tuvieron esos nombres en latín que ya están viendo, porque en ellas hubo una civilización hace más de 2000 años que dejó una huella gigante en forma de increíbles monumentos y sobre todo de costumbres, la de los romanos. Costumbres que son la base de nuestra cultura actual hoy día. Nuestro alfabeto, nuestro calendario de 12 meses, los 7 idiomas nacidos del latín, como el italiano, el español, el francés, el portugués. Todos los latinos venimos de aquí. Y la ciudad donde este imperio nació, obviamente, fue Roma. Y por ello es la única ciudad del mundo que ha ido acumulando lugares y objetos de incalculable valor de todos los siglos. Y por eso es el país del que es capital, Italia. Cada ciudad o pueblo guarda 1000 tesoros. Un país que, fíjense, es el número 72 del mundo en cuanto a tamaño y es el número 23 del mundo en cuanto a población. O sea, que no es de los más grandes, pero tiene, sin embargo, pues miren todas estas estrellitas que van saliendo. Tiene hasta 55 lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, es decir, de extrema importancia para el ser humano por su valor artístico y cultural, es decir, el número 1 del mundo, con lo pequeño que es. Hablamos de lugares que todos conocen, como Venecia y sus canales, Florencia y sus estatuas, la isla de Capri, Pompeya, Nápoles, Pisa, Asís, pero nada es comparable con la capital, Roma. Une lo mejor de cada ciudad en una sola ciudad. Es el principio y el final. Como decían los romanos, Roma caput mundi, cabeza del mundo, el mayor museo de historia y arte al aire libre. Y esta belleza no solo la admiro yo, que hablo aquí de Roma y digo muchas cosas, pero lleva siendo admirada desde siempre. Hace ya 2200 años los griegos, que era la gran civilización anterior a los romanos, de sabios y filósofos, ya decían que Roma era el paraíso y eso que aún estaba creciendo la ciudad. Imagínense
500 años después, cuando era tan poderosa que contaba ya con 28 bibliotecas, 10 basílicas, 400 templos, más de 1000 fuentes, algo increíble para aquella época. Los que la visitaban decían que todas las maravillas que habían escuchado se quedaban cortas. Y voy a usar a 2 poetas para que sean ellos y sus palabras las que definan Roma. Porque en el siglo XIX el gran poeta romántico inglés, Percy Shelley, se compró una casa en Roma porque decía que vivir allí era la mejor manera de alimentar su espíritu, con los grandiosos restos de un pasado glorioso. Y tenía razón. Yo en el siglo XXI, por ejemplo, que soy un romántico, aunque no soy escritor, vivía aquí por lo mismo. Imagínense vivir donde lo hicieron los emperadores romanos, los gladiadores, los papas, porque como diría Quevedo, el escritor español del siglo XVII, en un poema también él decía: «Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura». Y es que con Roma pasa una cosa muy curiosa. Cuando uno la visita, el cerebro humano no es capaz de asimilar todo lo que ve, muchas cosas de muchos periodos históricos distintos. Si ustedes han ido, sabrán a qué me refiero. Por eso quiero introducirles la ciudad contándoles que Roma es como una lasaña de 3 pisos. La Roma imperial, la Roma medieval y la moderna. Porque siempre se ha construido encima de las ruinas de lo que había antes. Aquí vemos la primera, la imperial. Por eso en Roma, si quieres hacer un parking subterráneo o una línea de metro, lo vas a tener difícil, porque al excavar un poco encontrarás restos de un valor histórico incalculable de las 2 Romas anteriores. Aquí, por ejemplo, veríamos la Roma medieval. Y la tercera capa, la capa actual, que la podríamos ver, por ejemplo, en este mapa, que es exactamente el mismo que le damos a los viajeros, pues hoy vamos a ver las 2 primeras capas, las que han dejado los monumentos más impresionantes. Primero, la Roma del Imperio, desde la fundación 700 años antes de Cristo hasta que el Imperio cae. Esta parte se la contaré como un cuento, la leyenda de Roma. Conoceremos algunos de los emperadores más importantes para saber qué monumentos hicieron, como el Coliseo, el Foro, el Panteón. Y luego pasaremos a la segunda capa, que es la Roma de los papas, que se hicieron los reyes cuando el imperio cae y pagaron a los mejores artistas para hacer los monumentos mejor conservados hoy día. Veremos ejemplos de las 1000 iglesias que hay en Roma, veremos el Vaticano o daremos un paseíto por el centro de Roma, que es para mí lo más bonito de la ciudad. Luego hay una tercera capa, la Roma moderna, pero que ha dejado pocas cosas, así que la pasaremos muy rápido. Así que ya mismo enciendan su imaginación, yo pongo en marcha la máquina del tiempo y vamos a viajar 2800 años atrás, a la fundación de Roma. Y es que cuando venimos en nuestro bus desde la Toscana y vamos recorriendo los valles de la región central del Lacio, a punto de entrar en Roma, siempre le pregunto a los viajeros: ¿quién fundó Roma? Y siempre lo saben, Rómulo y Remo, ¿verdad? Ahí los ven. La leyenda nos cuenta una historia muy bonita en la que los romanos son herederos de los sabios y respetados griegos. Todos conocen la leyenda de Troya, esa guerra en la que los enemigos entraron una noche en la ciudad escondidos en un enorme caballo, ese caballo de Troya. Pues esta leyenda, que la narró Homero en la Ilíada y en la Odisea, y que seguro que también vieron la película con Brad Pitt, sale un personaje de esta leyenda, ¿no? Eneas. Era un troyano, este señor que hay en medio, que huye del ataque de la ciudad, llevando a su padre Anquises y a su hijo Ascanio. ¿Y a dónde llegaron los 3? Pues llegaron a Italia. Y se establecieron ahí. Cuando Eneas muere, pues su hijo, este pequeño Ascanio que ven ahí, funda una ciudad llamada Alba y se convirtió en su primer rey. Y 400 años después, su tataranieto, Numitor, el nuevo rey de Alba, es despojado de su trono por su hermano, Amulio se llamaba, que no hace falta que se acuerden de estos nombres, por supuesto. Y este Amulio, pues para que nadie se vengara, mató al hijo de su hermano y metió a su hija en un colegio de religiosas obligadas a mantener la virginidad para que así no tuviera descendencia. Pero un día esa hija, llamada Rea Silvia, fue a por agua a una fuente y el dios Marte la sedujo y la dejó embarazada de 2 gemelos, que tuvo que abandonar en el río Tíber para que así su tío no les matara. Esa cestita con los bebés llegó a un monte llamado el Monte Palatino y ahí llegó una loba llamada Luperca al oírlos llorar y les dio de mamar hasta que un pastor les encontró y les crió. Bueno, esta primera parte de la leyenda es una versión apta para todos los públicos, hay otra para mayores de edad que cuenta que la loba en realidad era la esposa del pastor y era una prostituta del lupanar, que viene de lupa, que es como se dice loba en latín. Y es que así se llaman los prostíbulos, ya que las mujeres aullaban como lobas para atraer a los clientes. Pero esta versión la escondieron porque no era apta para un gran imperio que acabó adoptando a la loba y a los gemelos Rómulo y Remo como su símbolo. Así que estos 2 nenes crecieron, descubrieron su origen real, se vengaron de Amulio y devolvieron el trono a su abuelo. Pero claro, ellos querían reinar también, así que decidieron fundar una ciudad en el lugar donde la loba les había encontrado. Y se encontraron un terreno como este, las famosas 7 colinas de Roma.
Y vino el problema. ¿Cuál de los dos fundaría la ciudad? Eran gemelos, no había uno mayor. Así que Rómulo quería fundar una ciudad con su nombre, Roma, en la colina del Palatino, mientras que Remo quería fundar otra con el suyo, Remoria, en la del Aventino. Para solucionarlo, recurrieron al buitre, que era el animal de los presagios, y dijeron que quien más buitres viera pasar, ganaría. Ganó Rómulo, así que se puso a trazar el perímetro de la ciudad, y su hermano, que tenía mal perder, pues se burló de él, atravesó el surco, y eso no le sentó bien a Rómulo, que él decidió matar a su hermano Remo, demostrando que si se incumplía la ley había que ser duro, aunque fuera con tu propia familia. Esto fue, digamos, el pecado original de Roma, porque sirvió para justificar todos los asesinatos y guerras familiares de toda la época romana, que hubo muchísimos. Si han visto series o películas, seguro que los habrán visto. Y por fin, el 21 de abril del año 753, antes de Cristo, por supuesto, se funda Roma. Eso sí, según la leyenda, los historiadores creen que se fundó incluso antes. Y en su monte palatino, Rómulo construyó su casa, es decir, su palacio. Y es que la palabra palacio, palatio en italiano, palas en inglés, viene de ahí, de Palatino, un palacio que creció y creció y lo usaron todos los reyes y emperadores que vinieron después. Y aquí la primera foto actual que vemos va a ser esta, la del Palatino hoy día. Obviamente son restos, ¿no? En nuestras visitas siempre paramos para fotografiar lo que hoy queda del Palatino tras miles de años. Hay restos de los edificios que formaban el enorme recinto palaciego donde vivían los emperadores, sus familias, donde hacían esas grandes fiestas romanas. Imagínense todos los lujos que podía haber ahí dentro, ¿no? Cuando el edificio estaba entero. Y en la colina de al lado, por cierto, la Capitolina, se puso el primer edificio del gobierno de Roma, hoy día sede de la municipalidad de Roma, que luego veremos. Y de Capitolino, de la colina Capitolina, viene la palabra Capitolio, precisamente, edificio del gobierno. Igual que capital viene de caput, ¿no? De cabeza del gobierno en latín. Como ven, muchas palabras, muchísimas que vienen del latín, que vienen de los romanos. Así que, bueno, la ciudad empezó a formarse gracias a que Rómulo llenó la ciudad de campesinos, de pastores, de refugiados, y los organizó en tres estratos: rey, senado y pueblo. Él reinaba, el senado hacía las leyes, y los primeros senadores fueron los 100 hombres más distinguidos, los patres o padres de Roma. Y los descendientes de estos patres, ¿quiénes fueron? Pues de patres, patricios, las familias poderosas, la nobleza, mientras que el resto de ciudadanos eran el pueblo, la plebe, los plebeyos. Y cuenta la leyenda, y parece que también la historia, que a esta nueva ciudad llegaban muchos hombres y pocas mujeres, y alguien tenía que tener hijos, así que para solucionarlo Rómulo convocó unos juegos deportivos, invitó a sus vecinos, los sabinos, que llegaron con sus esposas y sus hijas. ¿Y qué hicieron? Las raptaron. Como se ve en este famoso cuadro, como ven, Rómulo empezó a hacer cosas horribles y acabó siendo asesinado, de hecho, por sus senadores hartos de él. De esa organización de senado y de pueblo, años después comenzaron a usar las famosas siglas que hoy podemos ver en todas partes de Roma, que son esas SPQR, que significa Senatus Populus Quae Romanum, es decir, el Senado y el pueblo de Roma. Lo escribían en las piedras de los lugares, en el escudo de Roma, en las monedas. 2000 años después se sigue usando incluso en el escudo actual de la ciudad o en sus alcantarillas, por ejemplo. Y, por supuesto, durante las guerras lo ponían el estandarte del ejército, que lo hemos visto antes. Este lo he tomado del cómic del siglo XX, de Asterix y Obelix, que ya conocimos en París, esos guerreros galos franceses que resistían ante el ejército romano gracias a la poción mágica y que nos enseñaron cuando éramos pequeños que lo de SPQR en realidad significaba sono pazzi questi romani, que significa están locos estos romanos. Era lo que decían siempre ellos, ¿no? Obviamente no. Significa lo de Senatus Populus Quae Romanum, el Senado y el pueblo de Roma. Y por cierto, hablando de alcantarillas, que vemos una aquí actual de Roma, donde también pone eso de SPQR, ¿qué tal si vemos la más famosa alcantarilla del mundo? Porque está aquí en Roma también. Es la famosa Boca de la Verdad, una gigante máscara de mármol de hace 2000 años, de casi 2 metros, guardada en una iglesia que atrae muchísimos turistas, porque se dice que quien mete la mano en la boca, si es mentiroso o mentirosa, se queda sin mano. En la película de Vacaciones en Roma, que yo se la pongo a los viajeros porque es muy bonita, Gregory Peck le hace la broma a Audrey Hepburn y fíjate que en la boca le ha arrancado la mano. Es una peli que si no la han visto, pues es muy recomendable porque sale Roma y es muy bonita. Así que, bueno, la vida siguió en Roma, la gente se cansó de los reyes, el séptimo rey de Roma fue el último, llamado Tarquinio el Soberbio, y una leyenda cuenta que la gente tiró su cuerpo al río Tíber y sobre su cadáver se fue acumulando arena y sedimentos hasta formar una isla,
la isla Tiberina, una pequeñita isla en medio del río que hoy día podemos pasear, uno de los símbolos de Roma, y uno de sus puentes, el puente Fabrizio, que es el que ven ahí a la derecha, es el más antiguo de Roma, del año 62 a.C. Se conserva tal cual era, casi 2100 años después. Nada que ver con el más viejo de París, que vimos que solo tenía 300 años. Atrévanse a pasar por este porque ya les digo yo que no se cae, lo he intentado y no se cae. Pues este último rey tan malo al que echaron de Roma era Etrusco, que era una de las tribus más importantes que formaron la ciudad, que eran de los mejores inventores e ingenieros que ha habido nunca. Y estos etruscos fueron los que sacaron el agua del pantano que había entre la colina palatina y la Capitolina para construir en ese terreno, en el centro de la ciudad, el famosísimo Foro Romano. Aquí estaba el mercado, los templos, los negocios, el downtown de Roma, el city center. Imagínense los romanos con sus túnicas hace 2000 años, paseando, haciendo compritas, yendo a misa. La vida giraba en torno a este lugar, con estatuas y enormes edificios de mármol y de oro. Hoy día esos edificios no están, pero podemos ver sus ruinas. Uno de los puntos más visitados de Roma. Hay que pagar entrada para el recinto y ver las columnas que aún quedan en pie y, por supuesto, usar la imaginación para pensar cómo podían ser los edificios completos, como por ejemplo los que vemos en la siguiente foto que vamos a ver ahora, una panorámica del Foro Romano, en la que vemos, como ven, un montón de columnas y de restos. Por ejemplo, eran, pues fíjense, del templo de Saturno, esos restos que ven ahí, del año 500 a.C., que construido por el último rey, es de los más antiguos. O ese arco que ven ahí, de Septimio Severo, del año 203 después de Cristo, o el templo de Vespasiano, de unos años antes, de los cuales quedan solo esas columnitas, el templo de Cástor, que quedan esas 3 columnitas del fondo de hace 2500 años, o justo detrás, la Casa de las Vestales, que son estas religiosas vírgenes de las que hablábamos antes, que vivían en un bonito edificio parecido al que vemos en esta recreación digital. Como ven, han pasado muchos años y muchos monumentos, pues quedan restos que son súper valiosos. Y conocimos el famoso Arco del Triunfo de Napoleón el otro día, ¿se acuerdan? En París, y recordamos en cuáles se basaron para construirlo. Pues en 2, especialmente en Roma. Este especialmente, el del Arco de Tito, construido para conmemorar sus victorias y que se conserva perfectamente, fíjense qué bonito, cómo brilla por debajo, y también un poco basado también en el de Constantino, que está muy cerca, también muy bien conservado, y que está pegado al Coliseo, que enseguida conoceremos. En fin, un lugar único, el Foro, para apasionados de la arqueología y a los que les gusta imaginar con los ojos abiertos las maravillas de esa época tan antigua. Ahora bien, yo siempre digo, si uno quiere ver cómo era una ciudad romana completa, cuando venga a Roma tiene que ir sí o sí una mañana a ver Pompeya, porque esta ciudad está a un par de horas de Roma. Pocos años después del nacimiento de Cristo, sufrió la erupción del volcán Vesubio, que sepultó toda la ciudad bajo una capa de ceniza, y gracias a eso se conservan perfectamente sus calles, sus edificios, como el mercado, como las casas de la gente, o como precisamente el prostíbulo que hablábamos antes, aún mantiene en las paredes las pinturas con las distintas posturas sexuales para quien te eligiera. Es una cosa muy curiosa. Es el lugar más antiguo y mejor conservado de todo el planeta, y ya que uno llega hasta Roma, siempre digo que vale la pena ir. Y si quieren ver cómo era Pompeya, pueden ver esta película, se llama así, que no es que sea muy buena, pero se entiende que bien lo que pasó en aquel fatídico día con la erupción del volcán y la destrucción de la ciudad. Bueno, pues en ese foro que estábamos viendo, el Foro Romano, centro de Roma, siguió la vida de los romanos y tras echar a ese rey tan malo comenzó la República. Ya no manda un rey, sino los cónsules elegidos por el Senado, y aquí Roma empieza a expandirse. Primero invaden toda la región del Lacio y después toda Italia y después toda Europa. Cada vez el ejército era más grande y para moverse por todo ese imperio, ¿qué construyeron? Pues lo que vamos a ver ahora, las famosas calzadas romanas. En nuestro viaje aún circulamos por ellas, obviamente modernizadas y asfaltadas, pero que pasan por el mismo trazado. Pero también se pueden visitar algunas carreteras que se han dejado a propósito, como en aquella época, como por ejemplo esta, la Vía Apia Antigua, que mantiene la belleza de sus suelos de piedra y que fue importantísima para el comercio de Roma. En ella se instalaron las 6.000 cruces para crucificar a los esclavos rebelados. ¿Contra quién? Contra el famoso gladiador, contra Roma, mejor dicho, con el famoso gladiador Espartaco mandándoles. Seguro que recuerdan la película de Stanley Kubrick con Kirk Douglas, con el famoso gladiador romano. Bueno, pues aquí les crucificaron en esta Vía Apia Antigua. Y así en esta preciosa historia llegamos al siglo I a.C., cuando, atención, porque llega el romano más famoso de todos los tiempos, cónsul, militar, escritor. Hablamos, por supuesto, de Julio César. Un hombre que comenzó como soldado, que pronto se vio que era un gran estratega de guerra, muy hábil en la política, se ganó el favor del ejército y lo dirigió para expandir el imperio, conquistando por fin la enorme Galia.
que es hoy Francia y Bélgica, y consiguió que los romanos hicieran suya media Europa, como se puede ver en este mapa. Derrotó a todas las tribus, como los galos del rey Vercingétorix, que vimos el otro día hablando de París, que se tuvo que rendir ante el todopoderoso César, pero ansiaba tanto el poder César que los senadores no lo dejaron volver a Roma, porque si volvía se haría el jefe de todos y no les interesaba. Pero él, desafiante, cruzó el río Rubicón. Fíjense hoy en día, la expresión cruzar el Rubicón significa hacer algo para lo que no hay vuelta atrás, y es que cruzarlo significaba entrar en la frontera de Italia y provocar una guerra contra su enemigo Pompeyo, que además, por cierto, era el marido de su hija. Así que dijo su famosa frase, la de alea jacta est, es decir, la suerte está echada. Pero eso sí, antes de entrar en Roma, pasó por Egipto para buscar una aliada que le ayudara. ¿Y esta quién fue? Pues la famosa reina Cleopatra, con la que se alió tanto y en tantas posturas que hasta tuvieron un hijo. Y tras su parada por Egipto para buscar aliados, llegó a Roma con su ejército y se autoproclamó dictador vitalicio, ganando todas las batallas que tenía que ganar. Ya saben esa otra famosa frase suya, la de vine, vi y vencí. Como ven, no se le acababan nunca las frases a este señor. Fue el líder romano más famoso, tanto que desde entonces a los emperadores se les empezó a llamar el César. Y es que en su gobierno hizo muchas reformas, el pueblo le amaba, pero él quería seguir conquistando territorios, aunque eso supusiera más guerras. Y por eso los senadores le vieron como a un tirano que quería volver a la monarquía e hicieron lo mismo que hicieron con Rómulo. El día de los idus de marzo, es decir, el 15 de marzo, que será el día de los buenos augurios precisamente, en el año 44 a.C., durante una reunión, los senadores le dieron 23 puñaladas por todos lados. Solo una de ellas resultó mortal, la de Brutus, que era el hijo de su otra amante. Por eso, al morir, se dice que dijo, tú también, Brutus, hijo mío, eso decía Shakespeare en su novela sobre Julio César, y cayó al suelo justo a los pies de la estatua que ahí ven, la de Pompeyo, que era precisamente su enemigo. Fíjense qué final tan indigno para el pobre Julio César con todo lo que él fue. Y la pregunta es, ¿podemos ver hoy el lugar del apuñalamiento? Pues sí, porque fue en estas ruinas que ven aquí, que están en el centro de Roma, donde estaba el lugar donde se reunían los senadores, hoy llamado el Largo de Torre Argentina. No por el PIS, no tiene nada que ver, ¿eh? Se llama así porque un señor vivió aquí hace muchos años después y venía de la hermosa ciudad de Estrasburgo, que con los romanos se llamaba Argentoratum, venía por Argenta, plata, igual que Argentina se llama así por el Río de la Plata. Por eso lo de Argentina viene de plata por Estrasburgo, no por el país. Y ya en el siglo XX, cuando quisieron remodelar esta plaza, pues excavaron y encontraron pues estatuas, templos y hasta un teatro que cabían 17.000 personas, restos de ese teatro. Y, por supuesto, la piedra que marcaba el punto exacto donde Julio César fue asesinado. Por eso sabemos que fue aquí. Hoy día, este lugar es donde viven los gatos romanos. Está lleno de gatitos. Siempre puede ver a estos felinos tirados al sol, dándose paseos. Miren qué bonitos los gatos romanos. Aquí tenemos varias fotos tomadas en este lugar donde fue asesinado Julio César. Fíjense cómo descansan. Y de hecho, esto es muy gracioso porque hace poco alguien descubrió que si buscabas en Google Maps este lugar y ponías la cámara de posición, pues salía esta simpática foto, que es un gato con cara de pocos amigos mirando hacia cámara, que yo tengo la teoría de que es la reencarnación del mismísimo Julio César, porque mire, si hacemos esto, pues le ponemos la corona de laurel, le ponemos un escudo y le ponemos un cetro, yo creo que clarísimamente es Julio César. Para mí, desde luego, no hay duda. Bueno, pues tras el asesinato de Julio César, su sobrino Octavio y su amigo Marco Antonio le vengaron matando a sus asesinos. Claro que sí, pero luego ellos, ¿qué pasó? Pues que también se enfadaron y empezaron otra guerra, Octavio contra Marco Antonio y su nueva esposa. ¿Quién era esa nueva esposa? Pues la reina de Egipto, Cleopatra, la ex de Julio César. Aquí en la antigüedad todos estaban con todos. Esa imagen es de Liz Taylor como Cleopatra y Richard Barton como Marco Antonio en la famosa película llamada así, Cleopatra. ¿Y quién ganó esta guerra entre Octavio y Marco Antonio? Octavio. Y lo que hizo fue llegar al poder y quitar la república y proclamarse emperador. Vamos, que aquellos que mataron al César para que no volviera a la monarquía les salió fatal porque llegó un imperio con un emperador que podía hacer lo que quisiera. Y lo primero que hizo Octavio, cambiarse el nombre a Augusto, que significa santo, majestuoso. Ya ven que aquí no tenían ninguna humildad. Y de Augusto viene precisamente el mes de agosto. ¿Saben ustedes por qué los meses del año, que vienen de los romanos, por supuesto, se van alternando unos 31 días, el siguiente 30 y así sucesivamente, excepto dos, julio y agosto, que están juntitos y tienen 31 días cada uno? Si se lo han preguntado alguna vez, la respuesta es porque Octavio Augusto quería que su mes, agosto,
tuviera 31 días, igual que el mes de Julio César, julio. Por eso julio y agosto tienen 31 días, aunque estén justitos, por pura envidia. Octavio dijo una famosa frase también, y es que él se había encontrado una Roma de ladrillo y había dejado una Roma de mármol, ya que hizo muchos monumentos espléndidos. Por ejemplo, el que hizo para celebrar la paz, el altar de la paz, un enorme monumento de mármol en el que tallaron escenas de la leyenda de Roma que hemos contado antes, como esta con Rómulo y Remo, con su madre adoptiva, una maravilla que hoy está perfectamente conservada a la vista de todos. ¿Y qué más hizo Octavio durante estos años que reinó como emperador? Pues cuando ganó a Cleopatra, conquistó Egipto, que pasó a ser una provincia romana, y así comenzó la egiptomanía. Empezaron a traer a Europa monumentos egipcios de más de 3.000 años, como los famosos obeliscos, como el que ya vimos en París, ¿no? En la Plaza de la Concordia, ¿se acuerdan? Y en Roma tenemos varios. Este, por ejemplo, es el más alto, 45 metros, 230 toneladas, al lado de la Catedral de Roma, o este otro de 40 metros en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que arriba tenía una bola de oro en la que se creía que estaban las cenizas de Julio César, aunque nunca se demostró. O el obelisco Flaminio, en la Plaza del Popolo, la plaza que luego conoceremos. Y los obeliscos los trajeron para ponerlos ¿dónde? Pues los querían poner y los pusieron en el centro del Circo Máximo, el estadio donde hacían las carreras de caballos. Siglos después los desenterraron y los llevaron donde están hoy, en las diferentes plazas. Y aparte de estos obeliscos cuadrados, los romanos también construyeron columnas cilíndricas, en este caso como la impresionante columna de Trajano que vemos aquí, del año 113, en la plaza más céntrica de Roma, es preciosa. Los cristianos pusieron después en la cúspide la estatua de San Pedro, ahí la ven, y en esta estatua están talladas escenas de las victorias de guerra del emperador Trajano. Es una auténtica preciosidad. En la misma calle de esta plaza también vemos, por ejemplo, de Marco Aurelio, hecha pocos años después por este otro emperador para conmemorar sus victorias. Como ven, son monumentos de hace 2.000 y 3.000 años en perfecto estado que podemos admirar solo dando un paseo a pie por Roma tranquilamente. Díganme en qué ciudad puede pasar esto. Yo creo que en ninguna, solo en Roma. Y la egiptomanía hizo que los romanos construyeran también pirámides. Tristemente hoy solo queda esta, que durante mucho tiempo la gente pensó que era la tumba de Remo, el hermano de Rómulo, pero no, es la pirámide de mármol de un señor llamado Cayo Cestio, construida pocos años antes de Cristo. Yo la tengo mucho cariño, ahí cuando vivía en Roma quedaba ahí con mis amigos para salir de fiesta por la zona en la que está. Y si se acuerdan del poeta inglés de antes, Percy Shelley, fue enterrado aquí precisamente, al lado de esta pirámide, porque detrás en esos árboles que ven es un cementerio, es el cementerio protestante de Roma, que es de los más bonitos de la ciudad, donde también descansa su amigo John Keats, que era otro de los grandes románticos, que también vivió en Roma al lado de Percy Shelley y cuya tumba es de las más fotografiadas del mundo, que es esta que ven aquí. Un cementerio muy interesante en Roma. Así que ya estamos en la época de Cristo, como han podido comprobar. Tras Octavio vinieron emperadores de su familia, como Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, una familia de locos. Si quieren conocer sus chismes, mírense una serie muy buena en los años 70 llamada Yo Claudio para ver los asesinatos, los celos, los envenenamientos, la locura de Calígula, que se gastó todo el dinero en orgías, en fiestas, que nombró a su caballo general del ejército, en fin. Calígula, del que se hizo incluso también una película con actores famosos, que en realidad era pornográfica, producida por la revista Playboy. Esta es solo para adultos, para niños no. Si la ven, tengan eso en cuenta. Calígula no era su nombre real, por cierto. Le llamaban así porque de pequeño se ponía las grandes sandalias de los soldados, que en latín se decía caliga, y le llamaron Calígula, que significaba botitas. Fíjense, al final el Botitas fue uno de los gobernantes más dementes y polémicos de la historia. Pero para dementes, su primo Nerón, que su historia se cuenta en la famosa película Quo Vadis, muy buena para que uno vea la reconstrucción de la ciudad de Roma, que el propio Nerón mandó quemar, como ahí le ven, para echarle la culpa ¿a quién? A los cristianos, porque claro, en la época de Augusto nace Jesucristo, que es crucificado por venerar a un dios distinto a los dioses romanos, ya saben, Marte, Neptuno, Mercurio, Venus, como los planetas, otra influencia más de los romanos. Y poco a poco esta pequeña religión cristiana, que venía de Oriente, fue creciendo y cada vez más personas la seguían. Esto a los romanos no les gustó y persiguieron a cristianos y judíos y les hacían morir o bien en la cruz o devorados por los leones en la arena de los circos, como ven aquí. Arena, otra palabra que hoy se usa para definir estadios, por ejemplo, en Estados Unidos. Y es que los romanos tenían formas de divertirse muy extrañas. Hoy en día en Roma quedan algunos edificios. Si quieren, vamos a verlos. Por ejemplo, empecemos con la diversión más cultural que tenían, como los griegos.
los teatros. Hoy día se pueden ver varios en Europa donde aún se representan obras como este, que es el mejor conservado de todos, que no está en Roma, ¿eh? Pongo esta foto únicamente para que vean cómo era un teatro romano. Este está en España, en Mérida, la misma ciudad donde venía el famoso gladiador de la película Gladiator. Y es que en Roma, lamentablemente, solo queda el famoso Teatro de Marcelo, que fue el primero en permanente de la ciudad, del que solo se conserva la fachada, gracias a que una familia se hizo su palacete para mantenerla. El resto de teatros están todavía bajo tierra y todavía no los han sacado de ahí. Luego tenían también las carreras de caballos que tiraban de los carruajes. ¿Y dónde se hacía? En los circos. Esos enormes estadios en cuyo centro estaba la Espina, donde ponían los obeliscos y las estatuas que vimos antes. El más grande, el Circo Máximo, 600 metros de largo, como 5 campos de fútbol, imagínense, 300.000 personas en las gradas cabían, el estadio más grande jamás construido. Hoy día en nuestras visitas podemos ver los restos de este estadio, dicen que si excavan más encontrarán todavía más cosas, y hoy día es un lugar que se llena de gente para hacer conciertos, por ejemplo, como ven aquí, y si quieren ver, por cierto, cómo era exactamente un circo como este y esas carreras, tienen que ver la película de Ben-Hur, con Charlton Heston, en la que se recrea con exactitud un circo romano. Famosa película también, que seguro muchos de ustedes habrán visto. Y por último, la diversión más despiadada de los romanos, las luchas de personas contra fieras o de gladiadores entre ellos, ¿dónde se hacía? En los anfiteatros. Y el más famoso anfiteatro del mundo, ¿cuál es? Pues el símbolo de Roma, el famoso Coliseo o Anfiteatro Flavio, como se llamaba. Anfi significa dos, es como dos teatros juntos, conocido como Coliseo porque a su lado había una estatua de 30 metros llamada el Coloso, que significa en latín estatua gigantesca, ¿no? De coloso, coloseo. Pues este anfiteatro medía casi 50 metros de alto, cabían 65.000 personas, se usó durante 500 años para hacer estas luchas, salían los gladiadores, miraban a César y decían eso de los que van a morir te saludan, y luchaban hasta la muerte. Más tarde se usó como fortaleza también, después como cantera. Los cristianos robaron mucho mármol de aquí para construir otros edificios de la ciudad, como las iglesias, y luego usaron el Coliseo como santuario en honor a los cristianos que murieron ahí. Hoy día el Papa, de hecho, cada Viernes Santo termina aquí la procesión del Vía Crucis. Estos son, pues, fíjense, cristianos muriendo en la arena del anfiteatro. Sin duda, la película que mejor ha recreado el Coliseo digitalmente es precisamente Gladiator, que tiene muy buenos efectos visuales, pero muchas inexactitudes históricas. No se fíen mucho de esa parte, pero si quieren ver cómo era el Coliseo, ahí está recreado perfectamente. Un lugar maravilloso que por dentro se conserva un poco peor, es más difícil imaginar exactamente cómo era, pero por fuera es de los mejores lugares de Roma para hacerse 1000 fotos, sobre todo al atardecer, mi momento favorito para fotografiarlo. Y para terminar con la diversión de los romanos, imagínense oliendo las esencias florales de los vapores de las termas, el relax, el lugar al que iban a charlar y relajarse, a conocer gente, a hacer negocios. Qué maravilla, qué tranquilidad. En Roma están estos restos de las dos más grandes y magníficas que se hicieron en la historia. Primero, las termas de Caracalla, del año 200, que se conservan hoy sus bóvedas, torres, mosaicos, eran enormes, 13 hectáreas, 130.000 metros cuadrados, como 25 campos de fútbol. Fíjense lo grandes que eran. Aquí hoy día, todos los veranos, se hacen los conciertos de ópera por la noche. Imagínense qué maravilla ver un concierto en ese lugar histórico de hace 2000 años, donde se movían los romanos cada día. Aquí en 1990 también los tres tenores, ¿se acuerdan? De Pavarotti, Domingo y Carreras, hicieron en su famoso concierto para la clausura del Mundial de Fútbol, en este mismo lugar. Lo pueden encontrar en YouTube, por supuesto. Pocos años después de construir estas termas, como a los emperadores les encantaba superar a los anteriores emperadores que había habido, se hicieron las de Diocleciano, al norte de la ciudad, aún más grandes, que habían 3.000 personas bañándose a la vez, 3.000 personas al mismo tiempo. Pero eso sí, se construyeron con la mano de obra de cristianos que murieron por el esfuerzo. Diocleciano fue acusado de asesinato de esos cristianos que eran cada vez más poderosos en Roma. Y por eso, 1000 años después, el Papa mandó al famoso Miguel Ángel, del que luego hablaremos, construir junto a las ruinas de las termas la iglesia de Santa María de los Ángeles y los Mártires en honor a esos cristianos, que hoy se puede visitar y que es muy bella. Así que llegamos, como ven, a esa época en la que los cristianos crecen y crecen, el imperio era tan enorme que era cada vez más difícil mantenerlo y el nuevo emperador, Adriano, construye dos de los edificios con los que terminamos ya la primera etapa del viaje de la Roma antigua, que son mis dos favoritos de toda Roma. El primero, mi gran amor de Roma, el inigualable Panteón, la iglesia más antigua del mundo, construida en el siglo II para honrar a todos los dioses romanos,
panteos, todos los dioses, significa en griego. Ya desde el centro de su hermosa plaza uno se sienta y puede observar durante horas esta belleza, primero mirando su pórtico con grandes columnas que ven ahí delante, con ese enorme frontón triangular sujeto por esas columnas tan enormes e impresionantes. Dentro podemos ver la impresionante cúpula que 2000 años después de su construcción sigue siendo la cúpula de hormigón no armado más grande de todo el mundo. Una cúpula de 43 metros de alto y 43 de ancho. Exactamente lo mismo para generar esa perfección. Y en la cúspide, ven ese agujero por el que entra el sol, llamado óculo, 9 metros de diámetro, deja entrar la luz del sol como si Dios estuviera iluminando la iglesia, pero también deja entrar la lluvia. Por eso en el suelo hay unos pequeños agujeritos para que se filtre el agua cuando llueve. Cuando vengan, lo verán más de cerca. Y es que tras la caída del imperio fue el primer edificio de Roma reutilizado por los cristianos para que no lo destrozaran los bárbaros, para venerar a Dios. Por eso decimos que es la iglesia más antigua del mundo, la única circular y en la que se puede entrar gratuitamente y en la que también está la tumba del gran pintor Rafael o del primer rey de Italia, Víctor Manuel II. Un edificio cuyo estilo ha sido imitado cientos de veces, que yo cada vez que lo observo me emociono muchísimo pensando que durante 2000 años lo han utilizado todas las civilizaciones que han vivido aquí. Para mí el edificio más inigualable de Roma. Antes de morir, Adriano, el emperador arquitecto, mandó construir su propia tumba, otro edificio circular, también de mis favoritos, por la historia que guarda, su mausoleo, en la orilla del río, a los pies de la colina Vaticana, que era la colina donde se hacían los vaticinios o adivinaciones, de ahí su nombre, Vaticinio, Vaticini, Vaticano, un lugar que en unos minutos vamos a conocer mejor, pero aquí es donde se hizo esta tumba del emperador que estaba llena de cipreses, ¿no? Como en los cementerios, más o menos, fíjense cómo se muestra en este dibujo, pero 200 años después, el emperador Aureliano lo tuvo que convertir en un castillo, porque era tan grande y tan alto que era perfecto para unirlo a las famosas murallas que hizo este emperador Aureliano, las murallas aurelianas, que hoy día marcan dónde empieza y dónde acaba el centro de Roma. Porque, claro, en ese momento Roma estaba siendo invadida por los bárbaros, que cada vez eran más peligrosos, y al final fueron inevitables, porque finalmente en el siglo IV llegó el fin del Imperio Romano. El emperador Constantino huyó de Roma a Estambul, a Turquía, donde puso su nombre a la ciudad, Constantinopla, por eso se llamaba así, y la convirtió en la nueva capital del imperio, dejando Roma abandonada y con muchísimos problemas. Luego el imperio se dividió en dos, el del norte con la capital en Constantinopla, el de oriente, perdón, con la capital en Constantinopla, que duró otros 1000 años más, y el de occidente con la capital en Roma, que cayó poco después, en el año 473 ante los bárbaros. Fíjense qué curioso, porque su último emperador fue un jovencito llamado Rómulo Augustulo. 1300 años después de la fundación de Roma por Rómulo, el último emperador también se llamaba Rómulo. En fin, se cerró un círculo, el antiguo imperio romano, que se convirtió en el más famoso de la historia, de los más grandes en extensión, pero sobre todo el más importante para nuestra cultura, por todo lo que nos ha dejado en nuestras costumbres del día a día. Y por supuesto sus ruinas, las que podemos ver solo en Europa, y especialmente en Roma y Pompeya. Así que aquí comienza la segunda capa de la lasaña que les decía, que es la Roma de los papas, donde descubriremos los edificios más bonitos e impresionantes que mejor se conservan hoy en Roma. Y empezamos donde lo habíamos dejado, en nuestro castillo favorito, porque marca la época del cambio. Y es que Constantino fue el que detuvo la persecución de los cristianos y convirtió el imperio al cristianismo. Así, cuando Roma es abandonada, ¿quién se encarga de ella? El Papa. Y fue un Papa, San Gregorio el Grande, que en el siglo VI le dio al castillo el nombre que hoy tiene, el Castillo de Santo Ángel o de Sant'Angelo, porque durante la gran epidemia de peste, él dijo ver al arcángel San Miguel en la cima del castillo guardando su espada mostrando el fin de la epidemia y mandó construir esa estatua del ángel que vemos si miramos arriba. Pero es que si miramos abajo nos encontramos el precioso puente de Sant'Angelo, lleno de estatuas esculpidas por Gian Lorenzo Bernini, del que vamos a hablar bastante en los próximos minutos. Y desde el puente tenemos la mejor foto del templo cristiano más grande del mundo, la Basílica de San Pedro del Vaticano, muy cerquita, unida al castillo, de hecho, por una muralla de 800 metros de largo que servía para que los papas salieran corriendo del Vaticano para refugiarse en el castillo cuando eran atacados. En la película Ángeles y Demonios, que sale en muchos lugares bellos de Roma, lo usan precisamente para eso, ¿no? Para que el personaje del cardenal pueda huir a esconderse. Pero ¿desde cuándo está ahí esa enorme Basílica de San Pedro? ¿Y por qué fue construida en esa colina vaticana de los vaticinios?
Pues para eso acordémonos de la película que hablábamos antes, Quo Vadis, la de Nerón quemando la ciudad de Roma. Es uno de los que huyó de ese incendio fue un tal Pedro, y en su vida a Pedro se le apareció Jesús, su amigo, que había muerto y luego había subido a los cielos, que iba de camino a Roma y le preguntó, Domine, quo vadis? Es decir, Señor, ¿a dónde vas? Y Cristo le dijo, vuelvo a Roma para ser crucificado de nuevo. Y ahí Pedro se dio cuenta de que él también debía volver a Roma y ayudar al resto de los cristianos que estaban siendo perseguidos, junto con Pablo. Así, San Pedro y San Pablo fueron crucificados por los romanos y San Pedro fue enterrado en la colina, bueno, y San Pablo también, en la colina Vaticana. Por eso, Constantino, el primer emperador cristiano, construyó una basílica en ese mismo punto, porque Cristo le dijo a Pedro aquello de, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y como se ve aquí, Cristo le dio las llaves de San Pedro a San Pedro, que fue el primer papa de todos. Este que está agachado es San Pedro. Por eso el escudo de cada papa tiene siempre dos llaves cruzándose. Este es el escudo del actual Francisco. Si van por Roma verán diferentes escudos en diferentes edificios de los diferentes papas que ha habido en Roma. Cada escudo es diferente, pero siempre tiene las dos llaves de San Pedro. Así que Constantino construyó una basílica sobre la tumba, mucho más pequeña que la actual, que ahora conoceremos, y tras ellos se empezaron a construir en Roma cientos de iglesias. Roma hoy día tiene más de 1000 iglesias. 1000. Es la ciudad con más iglesias de todo el mundo. En cada esquina nos encontramos una de cualquier tamaño. Imagínense por un momento el olor del incienso y vengan conmigo a ver solo algunas, las más importantes o curiosas, antes de conocer el Vaticano. Por ejemplo, la que dicen que es la primera de todas, Santa Sabina, centro de la Orden de los Dominicos, con esa sobriedad palaciega que da el mármol. Tiene ya 1500 años de antigüedad esta iglesia. Y otra también comenzada durante el Imperio Romano y que hoy es una de las 4 basílicas mayores, de las más importantes de Roma, y tan grande que en ella durante una época incluso vivieron los papas, Santa María la Mayor, o Santa María de las Nieves, llamada así porque en este punto ocurrió el milagro de la Virgen María de que nevara en pleno mes de agosto, que en Roma hace un calor sofocante. Por eso cada año lo celebran tirando miles de pétalos de rosas blancas en esta iglesia. Una basílica bella por delante y por detrás, como ven, y también por dentro, en la que el oro cubre techos y paredes, un oro que, por cierto, es el primer oro traído de América por los españoles, o más bien robado. Ahí se lo cuidan por si algún día quieren recuperarlo. Así que tranquilos, que pueden ir a por él cuando quieran. También está Santa María sobre Minerva, que está construida sobre el templo romano de la diosa Minerva. ¿Ven el ejemplo de las capas de la lasaña que les decía? Y es que la única iglesia gótica que hay en Roma, el arte gótico a Roma casi no llegó. Conocimos la Catedral de Notre Dame en París, pero en Roma no llegó, se quedó en sitios cercanos como Pisa. Fíjense que en ese azul tan bonito, o fíjense, por ejemplo, en el dorado de la de San Clemente, una de las más bellas de Roma, y yo diría que la que más tesoros históricos guarda en su interior de toda la ciudad. Es un auténtico museo de historia esta iglesia de los últimos 3000 años. Tiene objetos, altares, tumbas, todo. Es muy recomendable y poco conocida, además, por la mayoría de gente. O una iglesia que me encanta a mí, la de San Ignacio de Loyola, este español fundador de los jesuitas, con unos frescos pintados en el techo maravillosos. Aunque lo más curioso es su cúpula, que cuando uno entra ve una cúpula enorme, pero según va avanzando por la iglesia se da cuenta de que es una cúpula falsa, que está pintada en el techo. Fíjense, así es como se vería justo desde abajo. Está pintada como hacia un lado para que la perspectiva parezca una cúpula si la miras desde la entrada, un trampantojo que se llama, de lo más curioso que ver en Roma. O esta otra iglesia con la que termino, que es mi preferida, que es Santa Bárbara de los Libreros, porque es tan chiquitita, que fíjense qué fachada y qué puerta tan chiquitas, parece de juguete, pero luego uno entra y se sorprende porque es mucho más grande de lo que parece y además esta sí que tiene una cúpula de verdad. En fin, así más de 1000 iglesias en Roma, maravillosas, podríamos seguir horas y horas hablando de ellas, pero hay que venir a pasear y entrar en ellas para vivirlo. ¿Y cuál es la Catedral de Roma? Porque ante esta pregunta siempre fallan. ¿Si han pensado la Basílica de San Pedro? No. No es una catedral, es una basílica la de San Pedro. La Catedral de Roma, que es la sede del obispo de Roma, el más importante del mundo, el Papa, es la archibasílica de San Juan de Letrán, San Giovanni Laterano. Esta que ven aquí en este hermoso dibujo. La Catedral de San Juan está nombrada madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra.
se hizo en el siglo III, hace 1700 años, por ello es la basílica más antigua de Roma, pero el edificio actual es de la Reforma del siglo XVIII, por eso parece mucho más nuevo. Esta es la verdadera catedral de Roma. Y es que entonces, ¿cuál es qué es la de San Pedro? Pues la de San Pedro es la más grande de todas las iglesias de la cristiandad. Ninguna iglesia, basílica o catedral en el mundo entero puede superar en tamaño a San Pedro. En altura sí, de hecho hay templos más altos, pero en superficie nunca. Así que vengan conmigo a cambiar de país, porque seguro que sabrán que aquí donde ya estamos en otro país. Ya no es Italia, y es que la Ciudad del Vaticano es un país independiente, el más pequeño del mundo, solo medio kilómetro cuadrado, el único del mundo dentro de una ciudad. En Europa hay varios países chiquitos dentro de otros países, pero solo este está dentro de una ciudad. Así que en la plaza, y ya estamos dentro, entramos en la plaza y ya estamos dentro de un país con su servicio de correos, con su diario, con su policía, con una tasa de natalidad, por cierto, de 0, ya que en este país solo viven curas, cardenales y, por supuesto, el jefe de Estado, el rey, el Papa argentino. Y lo mejor de este país, aparte de la vivienda del Papa y los preciosos palacios y jardines por los que pasean los obispos, es que lo más increíble de este país es que es uno de los lugares del mundo con más tesoros artísticos en menos espacio, sobre todo dentro de los museos vaticanos. Para mí es el lugar de Europa que más vale la pena pagar por entrar. No hay nada como lo que verán aquí dentro, no vale con verlo en fotos, hay que verlo una vez en la vida, en persona. Eso sí, antes de ver salas tan brillantes como esta que ven aquí, en la primera escalera que bajamos, vamos a ver algo un poco menos artístico, que es la vitrina con los regalos futbolísticos que le han hecho a Francisco. La camiseta firmada por Maradona, la de Pelé, la de San Lorenzo, un balón firmado por Kempes, en fin, el papá futbolero, como ven. Así que si entramos en los museos, siempre con un guía local, por supuesto, veremos maravillas como estos pasillos, con mapas súper antiguos de toda Europa, tapices en las paredes, techos increíblemente decorados, e incluso esculturas, como el Apolo de Belvedere, que tiene más de 2000 años de antigüedad, o la de Laoconte y sus hijos, de la época de Jesucristo, este sacerdote de Troya, castigado por los dioses a morir estrangulado por serpientes. Y por supuesto veremos cuadros y frescos en las paredes tan increíbles como los de la estancia de Rafael, con el cuadro de la Escuela de Atenas, o los miles y miles de libros y documentos de la Biblioteca Vaticana, creada hace 600 años y que es de las mejores del mundo. Incluso una cosa muy bonita que veremos aquí dentro, las dos escaleras que se unen entre sí y parecen una sola, pero no, son dos, un efecto óptico muy bonito. Pero sin duda alguna, la joya máxima de los museos vaticanos, el lugar de Roma que uno tiene que ver obligatoriamente una vez en la vida, está al final del paseo por los museos. El mejor cuadro que se ha pintado jamás, de 460 metros cuadrados. Y es que no está pintado sobre un lienzo, sino en los techos y paredes de la capilla que el Papa Sixto construyó en el siglo XV y la llamó con su nombre, la Capilla Sixtina, en la que se elige a los papas en esos cónclaves, con fumata negra si hay un no hay elegido, y fumata blanca cuando se ponen de acuerdo, habemus papam. Pues lo mejor de todo es que años más tarde, desde construida, otro papa, Julio II, tuvo la enorme suerte de vivir al mismo tiempo que el más grande artista que yo creo que ha habido en la historia del mundo, un señor llamado Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel, que rechazó el encargo porque decía, el encargo de pintarla, porque decía que él era escultor y no pintor, y creía que sus rivales, los otros artistas, habían convencido al Papa para ofrecer ese trabajo y así que fracasara y reírse de él. Qué equivocados estaban porque pintó los techos y la pared principal de la capilla de una manera que nadie habría soñado jamás. Los frescos laterales de las paredes son de artistas del siglo XV y XVI, como Perugino, Botticelli, Ghirlandaio, y el Papa pidió a Miguel Ángel pintar el techo y le salió una de las mayores maravillas que verán jamás. Lo hizo con los colores más vivos que pudo para que se vieran bien desde el suelo, los antepasados de Cristo, los profetas, los 12 apóstoles, 9 escenas del Génesis. Al final, más de 300 figuras enormes con cosas tan bonitas como el diluvio universal, como Adán y Eva, fíjense ahí con el famoso árbol, y por supuesto en el centro la imagen más famosa e icónica de todas, que yo creo que todos habrán visto, la creación del hombre, Dios creando a Adán. Cuando uno entra aquí, les aseguro que se le cae el alma a los pies. Lo único que uno puede hacer es casi llorar de felicidad ante tanta belleza. Miguel Ángel tardó 4 años en terminarlo y sufrió muchísimo. Tuvo que inventar un andamio para no interrumpir las misas celebradas en la capilla. Luego tuvo problemas con la pintura que no era bien absorbida por la piedra. Sufrió problemas de vista por trabajar de noche. Lesiones de espalda por pintar tumbado o colgado.
Hay una película muy buena llamada La agonía y el éxtasis, que nos cuenta cómo sufrió Miguel Ángel, interpretado por Charlton Heston también, mientras el Papa no paraba de pedirle más y más cosas y siempre le preguntaba, ¿cuándo acabarás? Y él le respondía enfadado, cuando termine. 4 años tardó, yo creo que no soy capaz de pintar eso ni en 4 vidas. Pero no acabó la cosa ahí, porque 24 años más tarde, cuando ya tenía 61 años y escribió 88, que algo muy poco común entonces, el siguiente papa le mandó pintar la pared frontal, la más grande de todas, y ahí decidió hacer el juicio final, con la segunda venida de Cristo y el Apocalipsis. Cristo en el centro, un Cristo guapísimo, con un cuerpo escultural, porque Miguel Ángel creía que el cuerpo masculino era lo más bello creado por Dios y por eso incluso las mujeres las pintaba con formas masculinas. Muchísimas figuras en esta pared con las que tuvo un problema, y es que los cardenales veían obsceno que hubiera tantos desnudos y convencieron al Papa de que le mandara taparlos con lo que fuera. Se cuenta que el maestro de ceremonias del Papa incluso insultó a Miguel Ángel y él a cambio le dibujó como el horrible juez del infierno. Pero este señor se dio cuenta de que era su cara y se quejó al Papa y le dijo, oye, que es que me ha pintado como el horrible juez del infierno. Y el Papa le dijo, mi jurisdicción no incluye al infierno, así que no puedo hacer nada. En fin, para terminar con este lugar, lo haré con la frase de Goethe, el escritor alemán más importante de todos los tiempos, que dijo, sin haber visto la Capilla Sixtina, uno no puede formarse una idea de lo que el ser humano es capaz de lograr. Y no puedo estar más de acuerdo con él. Y ya que estamos todavía dentro del Vaticano, en sus museos, no nos vamos a ir sin ver la enorme basílica por dentro, ¿no? Y que nuestro guía local nos explique sus maravillas. Y es que vamos a entrar al templo no haciendo fila como el resto de mortales, no. Vamos a entrar por la mismísima escalera papal, por donde el Papa y los obispos entran a la basílica desde la capilla tras cada misa. Como decíamos antes, en el siglo IV, Constantino construyó sobre la tumba de San Pedro una pequeña basílica, pero se acabó quedando tan pequeña que en el siglo XVI se hizo la actual que conocemos hoy de San Pedro, 23.000 metros cuadrados, tardó 120 años en terminar de construirse, por lo que no la hizo un solo arquitecto, sino varios, Bramante, Rafael, Peruzzi, Sangallo y, por supuesto, nuestro amigo Miguel Ángel, que ya hemos visto cómo pintaba, pues también era arquitecto y le encargaron hacer la enorme cúpula cuando ya tenía 71 años. Ojo, es la cúpula más alta del mundo, está a 136 metros del suelo, por eso se ve casi desde toda Roma. Miguel Ángel se basó en las dos cúpulas más anchas del mundo, la del Panteón que hemos visto antes y la de la Catedral de Florencia, del arquitecto Brunelleschi. Por eso la del Vaticano es la tercera más ancha, pero, eso sí, como digo, la más alta. Como ven, escrito en su interior con letras enormes de 2 metros de alto, pone lo que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, si vienen lo podrán ver perfectamente. ¿Y qué tesoros vemos dentro de la Basílica de San Pedro? Pues aquí ya ven uno, el altar papal o el baldaquino, que es un templete construido a mano a mano, mejor dicho, entre dos de los artistas más importantes de los que en estos últimos minutos de viaje vamos a hablar mucho, Bernini y Borromini, que lo hicieron en bronce extraído del Panteón. Tiene una altura de 30 metros, es impresionante, mírenlo aquí más de cerca, porque está considerado como la primera obra 100% barroca, el movimiento que ellos dos inventaron con ese derroche de curvas por todas partes, maravilloso. Y bueno, también van a haber estatuas de muchos santos, como la de Santa Verónica con el famoso velo que le tendió a Cristo para limpiarse el sudor. Pero sin duda, la mayor joya artística de la basílica, el ejemplo de que Miguel Ángel era antes que nada escultor y el mejor que ha existido nunca, es sin duda la famosa Piedad, obra que hizo cuando solo tenía 22 añitos. Esa edad a la que todos los demás solo sabemos salir de fiesta, beber chelas y no hacer otra cosa, pues este señor hizo esta obra de mármol, mide casi 2 metros, representa a la Virgen María con Jesús en brazos. Fíjese la belleza, la cara de tristeza al sostener a su hijo, el cuerpo desnutrido de Cristo, en los pliegues del vestido de María. Es impresionante verdaderamente, como todo lo religioso que hay en Roma. Da igual si uno es católico o no, si es ateo, si es creyente, si no, da igual, esto es arte, es puro arte, nada más. Y hablando de esculturas de Miguel Ángel, hay una que también iba a haber aquí en la Basílica y al final no se puso. ¿Por qué? Pues ¿se acuerdan que Miguel Ángel se negó a pintar la Capilla Sixtina? Pues fue también porque estaba centrado en otro trabajo, que era esculpir el mausoleo del propio Papa Julio, que iba a ir aquí en la Basílica, pero tuvo que centrarse tanto en la capilla que del mausoleo solo le dio tiempo a hacer esta parte, la figura del Moisés, que es la otra gran escultura de Miguel Ángel que podemos ver en Roma, que está en otra iglesia pequeñita cerca del Coliseo, 2,5 metros y es maravilloso.
Si hablamos del siglo XV, obviamente, que es cuando se hizo la nueva basílica, hablamos de Miguel Ángel, de Rafael, de Brunelleschi, de Florencia, significa que ya estamos en pleno Renacimiento, ese movimiento artístico cultural que puso fin a los 1000 años de oscuridad de la Edad Media con la idea de volver a lo clásico, a construir edificios tan majestuosos como los de la antigua Roma y en la antigua Grecia. Ahí surgieron desde Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Donatello, Brunelleschi. El Imperio Romano fue tan influyente que 1500 años después volvieron a su mismo estilo. Y afortunadamente en toda Italia podemos ver miles de edificios grandiosos de esta época y especialmente en Roma. Así que nada, después de un tiempito paseando por la gigante basílica, en la que por cierto se pueden visitar también las grutas, donde están los restos de muchos papas, como por ejemplo Juan Pablo II, salimos a la basílica y lo que más nos llamará la atención será la Policía Oficial del Vaticano, la Guardia Suiza, formada por los soldados suizos desde hace 500 años, cuando Suiza era un país pobre y sus hombres vivían de trabajar para otros reyes como los papas de Roma. Desde entonces son los encargados de la seguridad del Vaticano y llevan esos bonitos trajes diseñados inspirándose en los colores que usaba Rafael en sus cuadros. Parecen bufones, pero no, son policías. Ojalá todos los policías fueran igual en el resto del mundo, sería mucho más divertido. Ya fuera de nuevo, con la luz del sol, panorámica de la Plaza de San Pedro, diseñada por quien les decía que íbamos a hablar mucho antes, Bernini, el creador del barroco ya en el siglo XVII. Una plaza que habrán visto 1000 veces llena de gente, con sus dos fuentes, con el gran obelisco egipcio traído del circo donde San Pedro fue crucificado. Un obelisco que fue testigo mudo del martirio de San Pedro y por eso en su honor se puso aquí, en la plaza que lleva su nombre, la de San Pedro. Pero las protagonistas de la plaza son las 284 columnas de 16 metros que Bernini hizo en 2 filas, una detrás de la otra. Y miren qué curioso, porque hay 2 puntos en medio de la plaza, marcados en el suelo, en los que si uno se pone ahí, verá que solo desde ese punto todas las columnas de atrás quedan tapadas por todas las de delante y parece una sola fila. Una cosa muy curiosa. A Bernini le gustaba mucho jugar con estos efectos. Así que cruzamos esas columnas, volvemos a Roma, a Italia, por esa enorme vía de la Conciliación que llega hasta el castillo del Santo Ángel y con nuestro amigo Bernini vamos a acabar nuestro último paseíto por Roma, por la parte que más me gusta, que la que no podemos ver con nuestro bus porque son calles muy pequeñas, el centro, la Roma del cine, la Roma barroca. A veces los viajeros dicen, yo es que he visto muchas cosas barrocas en América. No, nada que ver, Aquí se creó el barroco original, con 1000 curvas, con 1000 detalles. ¿Y saben cómo fue? Pues gracias al odio entre estos dos arquitectos y escultores, Bernini y Borromini, Gian Lorenzo y Francesco, muy distintos. Bernini venía del sur de Italia, Borromini del norte. Bernini era extrovertido, caía bien a la gente, era rico, mujeriego, tuvo 11 hijos. Borromini era introvertido, caía muy mal, muy religioso, no tenía relaciones con mujeres, pero ambos eran genios de la arquitectura y la escultura. Y en el siglo XVII aparecieron en Roma con solo 20 añitos y los papas, que pagaban a los artistas para que hicieran sus maravillosas obras, primero los obligaron a trabajar juntos en el altar papal que vimos antes. Pero Borromini se cansó de que Bernini cobrara mucho más, que cayera mejor y se separaron. ¿Y qué hizo el papa? Alimentar el odio entre ellos. Le decía el uno, oye, voy a decirle a Bernini que haga esta fuente porque seguro que tú no sabes. Y luego le decía al otro, oye, me ha dicho Borromini que no serás capaz de hacer esa fuente. Así, con ese odio, consiguió sacar lo mejor de ellos para crear el movimiento artístico más importante de esos siglos, el barroco. Vamos a descubrir los monumentos más bellos de esa época en un paseo de ensueño, porque no hay nada mejor que perderse por las calles del centro de Roma con un guía que te vaya explicando estas preciosas historias. Nosotros lo hacemos siempre así en nuestro tour y quiero empezar este tour por uno de los lugares que es más complicado de ver de Roma, porque es muy difícil conseguir tickets. Se lo recomiendo únicamente si van con muchos días de sobra a Roma, que es uno de los mayores parques de Roma, la Villa Borghese, con 80 hectáreas de jardines, fuentes, estanques, y donde está este museo que digo, que es el más coqueto de Roma, que es pequeño y siempre hay una lista de espera para verlo enorme, que es la Galería Borghese, llamada así como el parque, porque era el palacete donde vivía y tenía en su colección un cardenal llamado Borghese, Scipione Borghese, sobrino del Papa, rico mecenas de Bernini, el que le pagaba sus estatuas. Por eso en este museo hay esculturas suyas de Bernini muy importantes, como por ejemplo esta, que nos recuerda al principio de nuestra historia, de la leyenda de Roma, Eneas huyendo de Troya con su padre Anquises a cuestas y su hijo Ascanio de la mano, el que luego fundó Alba Longa y luego sus tataranietos eran Rómulo y Remo. O esta otra, de mis preferidas, Apolo y Dafne, en tamaño natural, ese mito en el que el dios del amor, Eros o Cupido, lanzó una flecha de amor a Apolo para castigarle y una de desamor a Dafne para que no se fijara en él.
y Apolo corrió detrás de Dafne locamente enamorado. Ella salió corriendo, pidió ayuda a su madre, Gea, la diosa de la tierra, y la convirtió en un laurel. De ahí viene también el nombre de Laura, de este mito. Y Bernini esculpió el momento en el que se está convirtiendo en árbol. Maravilloso. Pero claramente más bonita es otra, que es el rapto de Proserpina, huyendo de Plutón o Hades, el rey de los infiernos, con el cancerbero, el perro guardián del infierno con 2 cabezas. Lo importante de esta obra es cómo los dedos de Plutón aprietan con fuerza la carne del muslo de Proserpina. Es belleza humana hecha piedra. Bueno, y dejamos este parque, dejamos este museo, y ahora sí, cruzamos la muralla aureliana en el límite norte del centro de Roma y entramos de lleno, como entraban los emperadores, en la plaza del Popolo, plaza del pueblo, donde se colocó uno de los obeliscos egipcios que vimos antes, delante de las 2 iglesias gemelas, que en realidad son más bien mellizas, porque si se fijan, hay varias diferencias entre ellas. Yo siempre juego con los viajeros a encontrar las 7 diferencias. Una enorme plaza a los pies de la colina del Pincio, en la que se hizo esta bonita terraza con un pequeño mirador al que se puede subir y ver la plaza y algunos edificios de los alrededores. Y si tomamos una de las calles que sale de la plaza del Popolo, llegamos a un punto famosísimo de Roma, la conocidísima Plaza de España, llamada así porque aquí está el Palacio y la Embajada de España. Esa enorme escalinata es la imagen típica de la Plaza de España, de todas las postales, pero en realidad la plaza es la parte que está abajo, delante de la Embajada. Esto se llama la escalinata francesa, porque los que pagaron para construirla fueron los reyes de Francia, pero todo el mundo, sin embargo, la conoce como Plaza de España, lo cual seguramente a los franceses no les duela un poquito. Y arriba del todo de la escalinata, una preciosa iglesia, la Santísima Trinidad de los Montes, y abajo del todo, como ven en primer plano, la preciosa Fuente de la Barcaza, que simula estar hundiéndose, como la que un día llegó hace siglos hasta esta misma plaza cuando el río Tíber tuvo una enorme crecida. Una barca y una fuente diseñada ¿por quién? Por supuesto, por Bernini. También que la diseñó junto con su padre, que también era escultor, ¿eh? Fíjense qué bonito, mano a mano, padre e hijo. Y en esa esquina, en la derecha, hay una placa que dice que ahí vivieron Percy Shelley y John Keats, los 2 poetas ingleses que antes hablábamos, enterrados en el cementerio protestante de Roma. De aquí seguimos bajando por el centro de Roma, por la vía Condotti y por la vía del Corso, que son las calles más comerciales de la ciudad, llenas de tiendas de lujo, de moda, de perfumes, de todo. ¿Y cuál es nuestra siguiente parada? Pues seguramente la plaza más bella de toda Roma, la que muestra mejor que ninguna la lucha entre Bernini y Borromini, la Plaza de las Fuentes y las Esculturas, Piazza Navona, centro de la vida social y cultural y turística de la ciudad. Aquí se pone el mercadito de Navidad, es donde la gente va a sus elegantes cafeterías a tomar un rico cappuccino con el dulce típico de esta plaza, que es el tartufo de chocolate. Una plaza que tiene una forma extraña y alargada, y es que en la época imperial era el estadio de Domiciano del año 85, con 270 metros de largo por 100 de ancho, que albergaba hasta 30.000 espectadores. El estadio se hacían juegos atléticos, musicales, de caballos, lo llenaban de agua para hacer batallas navales, pero tras su abandono, en la Edad Media, hicieron edificios alrededor de la arena, convirtiéndola en una plaza. Como ven, siguen manteniendo esa forma de estadio. Y ahí pusieron el mercado. Fue en esta plaza donde el Papa aprovechó al máximo la guerra entre Bernini y Borromini, porque a Borromini le mandó construir la iglesia de Santa Inés en Agonía, que preside majestuosa el centro de la plaza, en el mismo punto donde Santa Inés fue martirizada en el antiguo estadio, por eso se llama Santa Inés en Agonía. Mientras que a Bernini le mandó construir la fuente central, que está justo delante, como ven, de la iglesia, y en la que además fue capaz de insertar ese obelisco sin que se cayera. Es la fuente de los 4 ríos, un río por cada continente: el Nilo de África, el Danubio de Europa, el Ganges de Asia y el Río de la Plata de América, todos representados por 4 enormes figuras y muchos pequeños animalitos tallados en piedra. Si se fijan, la figura que representa al Nilo está tapándose la cara como si viera algo horrible, mientras que la que representa el Río de la Plata se pone la mano delante como si algo se le fuera a caer. Las malas lenguas dicen que esto lo hizo Bernini porque sabía que unos años más tarde estaría enfrente la iglesia de Borromini, que sería fea y mal construida. En fin, una bellísima plaza en la que hay otras 2 fuentes, la de Giacomo della Porta, que es el centro social de Roma, una plaza ideal para relajarse admirando las bellezas del barroco. Y si seguimos perdiéndonos por las callecitas del centro de Roma, encontraremos en cada esquina, aparte de 1000 iglesias y cafés y restaurancitos y lugares bellísimos, nos vamos a encontrar el punto que más éxito tiene de este paseo, sin duda el monumento que más le gusta a toda la gente que viene a Roma junto con el Coliseo. Hablo, por supuesto, de la fuente más impresionante
del mundo. No, esta no es. Esta es solo una de las 2.500 fuentes o surtidores para beber que hay en Roma. Se lo he puesto para hacer la broma, pero les quiero hablar de ellas rápidamente porque las llaman nasoni, que en italiano significa narizotas, porque miren cómo es el grifo, como una nariz. Son fuente que dan agua potable, buenísima, las 24 horas, día y noche. Y para beber, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que agacharse para poner la boca de abajo? No, porque fíjense en ese agujerito que tienen ahí en la narizota. El truco, para agacharse menos, está en poner el dedo tapando el final y así el agua sale por el agujerito y no te hace daño en la espalda. Eran ingeniosos estos romanos, ¿eh? Pero bueno, yo me refería obviamente a otra fuente, una fuente monumental, y es que aparte de estas 2.500 fuentes para beber, Roma tiene otras 2.000 fuentes ornamentales o monumentales de adorno para hacer bonito. Y la más famosa de Roma y del mundo, por supuesto, es la increíble Fontana de Trevi, llamada así porque aquí se cruzan 3 calles, 3 vías. Tre vie en italiano, de ahí viene lo de Trevi. Una fuente que cuando uno pasea por las callejuelas y de repente la encuentra tan grande y tan bonita en una plaza tan pequeña, el corazón se le encoge. Hay pocos monumentos en el mundo que sorprendan más al viajero. 40 metros de fuente llena de estatuas incrustadas en la fachada de este hermoso palacio. Aquí antiguamente terminaba un acueducto romano. Cuando cayó el imperio, los bárbaros lo destruyeron, dejando a Roma sin agua. La gente solo podía sacar agua de pozos contaminados o del río, al que también era la cloaca. Imagínense qué horror. Por eso en el Renacimiento se reformó el acueducto y después se pidió a Bernini que hiciera algo bonito. Bernini murió, así que finalmente lo hizo Nicola Salvi, probablemente basándose en el proyecto de Bernini, y fue esta auténtica maravilla que mezcla la roca tallada con el agua en un tema que Salvi llamó Domando las aguas, con los 2 tritones guiando la carroza en forma de concha en la que va subido el dios Océano. En fin, un lugar que uno no puede dejar de mirar y que les aseguro, cuando uno va a Roma le gusta tanto que acaba volviendo varios días más a verla. A mí me pasó. Y si van, no se olviden de la famosa tradición, la más famosa de Roma, tirar las monedas. Se pueden tirar hasta 3 monedas. La primera para volver a Roma en un futuro, la segunda para encontrar el amor y la tercera para casarse o divorciarse, lo que cada uno prefiera. Eso sí, para que funcionen los deseos hay que tirarla de espaldas y con la mano derecha por encima del hombro izquierdo. Todo el mundo lo hace mal y claro, luego no les funciona y no se divorcian. De espaldas, mano derecha y por encima del hombro izquierdo. Cada día la gente se recupera, bueno, cada día la gente tira tanto dinero que se recuperan del fondo de la fuente unos 3.000 euros en monedas. 3.000 euros, ¿eh? Un año se sacaron en todo el año 1 millón de euros, pero no intenten hacerse ricos recogiéndolas porque hay vigilancia y cada madrugada vienen a llevárselas y se destina a ayudar a las personas pobres. Y para despedirnos de la maravillosa Fontana y terminar ya con el paseo barroco, la última película recomendada en este tour virtual, una de Federico Fellini, el mejor director italiano de todos los tiempos, La Dolce Vita, con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, que se bañaba en la fuente y le llamaba Marcello, Marcello, para que entrara con ella. Si van ustedes, no intenten bañarse porque la policía les llevará al calabozo. Yo una vez lo hice con mis amigos y tuve que correr mucho para que no me agarraran. Así que esta fuente es el mejor lugar posible para terminar la parte más bonita del viaje y casi la última, lo mejor y más bonito que se conserva hoy día en Roma. Casi termina nuestro viaje porque solo me queda contarles en 5 minutos un par de cosas de la Roma moderna. Una Roma que comienza en el siglo XIX, cuando todas las ciudades italianas que eran independientes se fueron uniendo, sobre todo las 2 más grandes, que eran Venecia y Roma. Roma seguía siendo gobernada por los papas, dejó de serlo y tras diferentes movimientos políticos, en el año 1861 se proclama la unificación de Italia, es por tanto un país muy joven, y en Roma pues verá muchas calles con nombres de los héroes de la unificación, Garibaldi, Cavour, Mancini, pero al que le hicieron este monumento, el más grande de Roma, fue al primer rey de esa Italia unificada, Víctor Manuel II, un monumento que también tiene la tumba del soldado desconocido, en honor a todos los soldados italianos muertos en combate. Un monumento que sorprende mucho por su tamaño, pero que desde que se construyó a principios del siglo XX tuvo muchísimas críticas, ya que era demasiado exagerado y tan blanco que a veces molesta a la vista por el reflejo del sol. Por eso lo empezaron a llamar de maneras graciosas, como por ejemplo el pastel de bodas o la máquina de escribir. Oficialmente es el altar de la patria o el vitoriano. Y sobre todo fue muy criticado porque su construcción supuso la destrucción de la mitad de la colina capitolina, una de las 7 colinas fundacionales de Roma que hablábamos al principio.
en la cual se instaló la Municipalidad de Roma, como decíamos al principio de la presentación. Afortunadamente, hoy día se conserva un pequeño montículo justo detrás del monumento. Ahí ven a la derecha, a la espalda, que como asoma el monumento por detrás. Y pues esta plaza, donde está el ayuntamiento, la Municipalidad de Roma, fue diseñada ¿por quién? Pues por Miguel Ángel. Un último recuerdo a Miguel Ángel, que diseñó toda la plaza, incluyendo la espléndida escalera con la que podremos llegar hasta ahí arriba. En esta plaza, por cierto, hay un museo también donde está la escultura de la loba Luperca y los gemelos Rómulo y Remo, la más famosa de todas las esculturas que hay de los gemelos y la loba. Esta plaza claramente es del Renacimiento, y es que en los últimos 2 siglos, como decía, se construyeron muy pocas cosas interesantes en Roma. Estaban demasiado ocupados con la unificación, luego en el siglo XX, con el auge del poder fascista de Benito Mussolini, ese horrible dictador amigo de Hitler, que era un chapucero, le salió todo mal, pero durante varios años gobernó en Italia, mató a mucha gente y salía ahí, a ese palacio que hay ahí a la izquierda, el más alto que ven en mitad en la plaza, para dar sus feos discursos de odio, que seguramente habrán visto en algún documental alguna vez. Afortunadamente no consiguió lo que quería Mussolini, y es que Roma, 2800 años después, ha vuelto a ser lo que era al principio de su fundación. Una ciudad con una enorme variedad de etnias, de religiones, de personas de todos los colores, creencias y países. Aquí ven, por ejemplo, uno de mis barrios preferidos, el barrio judío, y así se cierra el círculo, porque Roma, cuando se fundó, era una mezcla de personas de diferentes tribus, y hoy, tras haber pasado de todo, ha vuelto a serlo, una ciudad que ha vivido lo bueno y lo malo, todo lo que puede vivir una ciudad, y todo eso está marcado a fuego en sus preciosas calles. Pasear por Roma hoy es como pasear por un enorme museo al aire libre de historia y de leyendas, por donde han pasado los personajes más importantes que existieron. Eso transmite Roma, poderío, arte en cada esquina, y al mismo tiempo la sensualidad y la relajación a pesar del caos de su tráfico, la dolce vita, el carpe diem, vivir el presente aprovechándolo al máximo, ese hedonismo heredado de los antiguos romanos, comer y beber en sus 1000 terrazas mientras observas monumentos que tienen 200 años de antigüedad, es algo que no se puede hacer en ninguna otra ciudad. Cuando ustedes vengan, disfrutarán de todas esas historias, también lo harán con sus 1000 restaurantes de pasta, probando las 2 más típicas de Roma, la matriciana con tomate y la cacio e pepe con panceta y pimienta, o comiéndose en cualquier puesto callejero la pizza al corte, pizza al taglio, que va según el peso que cada uno quiera, tomándose un helado enfrente del Panteón mientras lo miran, porque los helados italianos son los mejores del mundo, o por supuesto un café en la Vía Veneto, la calle más elegante de Roma, con ese Harris Bar, el lugar más selecto y caro de toda la ciudad, o quizás subir al Monte Gianicolo, que ven ahí a la izquierda, y tomarse un zumo de naranja natural, que tanto les gusta a los italianos, la spremuta, mientras ven esas impresionantes vistas. O, por supuesto, pasar una noche en el famoso barrio de Trastevere, de los más famosos de Roma, que está detrás del Tíber, de ahí el nombre Trastevere, Tevere es Tíber en italiano, y que fue de los últimos barrios que se integró en la ciudad. Incluso tiene un acento y un carácter distinto a los romanos. Sin embargo, hoy día es el barrio al que todo el mundo quiere ir porque está lleno de restaurantes, bares de música, gente en la calle con guitarras, un lugar también siempre recomendable para ir a cenar. En fin, Roma, una ciudad que mezcla todo lo bello que uno puede ver en el mundo, el mejor arte que se ha hecho en la historia de la humanidad, todo está en Roma, el principio y el final de todo es Roma. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido cosas, que la hayan pasado bien, y aquí les esperamos para ver y vivir la Dolce Vita con sus propios sentidos aquí en la ciudad eterna. Les devuelvo la palabra a quien siga despierto y quiera hablar. Mi estimado Fernando, sin Wow. palabras. Yo creo que nos dejaste sin palabras, puros mensajes de felicidades, Fernando, increíble, la mejor presentación que hemos tenido de Petra con Travax. ¿Cuándo viajas, Fernando, para poderme ir contigo en este viaje virtual, pero en vez de virtual, presencial? Puras felicitaciones, Fernando, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Si me puedes ayudar a dejar de compartir la presentación para vernos Sí. todos platicar, aunque tenemos unos 5 minutitos, pero mira, todos felicitados, Fernando, muchas gracias, qué viaje. Estuve el verano pasado, pero no, mira, me faltó muchísimo por visitar. Fer, en la parte superior, en la parte superior hay un botoncito rojo al lado de la línea de saber. vale, me pone deja de compartir, vale, sí, ya lo he visto. Segundo, aquí. No lo veía, ya está. No, pues mira, Fernando, todos felicitándote. Tengo, yo creo que el 70% de los mensajes. Creo que no hay preguntas, no hay preguntas.
no quedan preguntas. Para todos. Yo creo que una de las preguntas es, Félix, Ángel, que me puedan ayudar, ¿cómo vamos con el tema de apertura? Yo sé que todo cambia, todos queremos viajar a Europa, todos quieren vivir estas experiencias increíbles que tiene Travax. Decirles que tenemos muchísimos circuitos que tocan Roma, Italia brillante, Italia devota, Italia mágica, Europa con encanto, que en ese tenemos una travesía por el Mediterráneo, santuarios de Europa, Eurísima, Europa total. Tenemos muchísimos circuitos de Travax que podemos tocar todo ese gran país que es Italia, y por supuesto no podemos no ir a Roma. No sé, Félix, Ángel, que me puedan ayudar un poquito. Pues te digo, Pepus, realmente no solamente los circuitos que enumeras, sino que, como también decía yo, tenemos esa posibilidad de hacerlo a la medida, en privado, bien, y tenemos estadías exclusivamente en Roma, que podemos poner 2, 3, 4, 5 noches como para poder descubrir todo lo que nos ha dicho Fernando y más. Muchas veces hemos hablado, Fernando y yo, que Roma, hay gente a la primera que dice, no me ha gustado, ¿verdad, Fernando? Entonces, hay veces que hay que volver, o hay que estar más tiempo, o hay que, para que eso te entre. Una vez que te gusta, te has enamorado y es para siempre, para toda la vida. ¿Okay? Claro. A la pregunta que tú me dices, pues mira, estamos todos expectantes, bien, porque todo esto depende de las autoridades sanitarias. Las autoridades de la Unión Europea están dando partes cada 15 días, o sea que tocaría en estos días, en esta semana, ver qué decisión toman. De momento, los únicos países de América que pueden entrar es Canadá y Uruguay. Y mientras tanto estamos viendo. Sí es cierto que fuera de la Unión Europea está Suiza, a pesar de que quien necesita visa Schengen también tiene la misma para Suiza. Suiza sí deja entrar a los mexicanos. Bien, eso ya desde la semana pasada. Ahora, Suiza es un ojito chiquitito dentro de todo el conjunto de Europa, ¿verdad? Oye, y se van a ir abriendo paulatinamente, ¿no, Félix? Un poquito como... La idea es que se abra para todos igual. Ok. Bien, porque de la misma forma que se tomó la decisión de cerrar toda Europa en general, la idea es que se pueda dar una recomendación general para toda Europa. Sí es cierto que a lo mejor se dice, bueno, pues este país sí, el otro no, aquel no, pero la idea es que puedan, que es lo que pasa en este momento con Canadá y con Uruguay, es decir, ellos pueden entrar a todos los países de la Unión. Excelente. Pues muchísimas gracias, Fernando. A ver, no me quedan palabras más que aplaudirte. De verdad, una gran presentación. Tenía razón, Félix, la semana pasada, que la pasión que tienes para platicar las cosas, y sin duda Roma fue uno de los destinos que nos dejaste enamorados, que en el primer momento que podamos viajar, sin duda va a ser uno de los destinos que vamos a visitar, Roma, ¿no? Te felicito, toda la gente que nos acompañó el día de hoy, más de 500 personas te felicitan por esta gran presentación. Ángel, te quiero agradecer también todo el apoyo. Félix. Una preguntita. Mira, Claro. Le preguntan a Fernando dónde se encuentra la iglesia, perdón, ¿cómo se llama la iglesia donde se encuentra el Moisés de Miguel Ángel? Esa es San Pietro in Vincoli. San Pietro in Vincoli. San Pietro in Vincoli, en Cadenas. En Vincoli en San italiano. Pedro encadenado. San Pedro in Vincoli. Está muy cerquita del Coliseo. Del Coliseo. Está 10 minutos caminando del Coliseo. Es la iglesia que, además del Moisés, guarda las cadenas que encadenaron a San Pedro en Roma y en Tierra Santa, que cuando las juntaron se fundieron y se hicieron una sola. Ahí está el milagro. Es apasionante. Félix también sabe mucho, ¿eh? Que Roma, que si habláramos de todas las cosas de Roma, tiene mil historias más que contar. Nos podemos quedar aquí 3 webinars. Podemos armar un día, un martes de maratón. De maratón de compilación de más de 18, 20 semanas que llevamos acabando todo esto, ¿no? Bueno, pues espérate la semana que viene con Berlín, ya verás. Que viene ya te me julio. adelantaste. La semana que viene les tenemos una gran sorpresa. Vamos a tener otro excelente destino que va a ser Berlín. Los vamos a esperar a todos. A nombre de Petri y de todos los agentes de viajes, Félix, Ángel y Fernando, agradecerle a Travax por todo este apoyo,
por poder llevar estos viajes virtuales. Sin duda creo que nos hacen viajar. Esta nueva normalidad, de normal no tiene nada, siempre lo digo, es esta nueva realidad y sin duda, decía la gente, me pone la piel chinita. Mira, sin duda nos hacen recordar y creo que falta menos para poder regresar a vivir esos espectaculares viajes que tiene Travax y el profesionalismo que lo hacen. Sin duda hoy la moneda de cambio es la seguridad y hoy Travax y con Petra hemos tomado cartas en el asunto, por eso el Safe Travel, por eso los viajes privados y pronto van a haber nuevas cosas que estamos preparando para todos ustedes. Los esperamos el próximo martes para Martes de Petra con Travax y en unos minutitos más ya arrancamos nuestro Marte de México. Y qué mejor hoy con el 15 de septiembre, el Día de la Independencia. Vamos a tener a la secretaria de Turismo del Estado de México, Evelyn Osornio. Entonces los esperamos ya en unos 20 minutitos que ya vamos a arrancar. Nuevamente, Félix, gracias. Saludar al señor Melchor Baizas por todo. De tu parte. Para llevar. Ángel, Fernando. Chao. Gracias a todos. En el momento que abran, Fernando, por favor, mándanos tu itinerario que vas a hacer, porque vamos a ver más uno que nos vamos a apuntar para vivir estas experiencias contigo de la mano. Pues ya sabes, el Eurísima, ahí estaremos. Oye, por cierto, ya para acabar rapidito, he visto que hay una agencia de Mérida que se llama Travelísimo, con doble S, igual que nuestro Eurísima. Felicidades, un nombre excepcional. Excelente. Saludos a todos los agentes de viajes y muchas felicidades el día de hoy, el día de nuestra independencia de México. Muchas gracias a todos. Excelente martes. Salud. Chao, gracias. Chao. Ahora sí, perdón, a tomar tequila y mezcal. Vámonos. Eso y unas chelitas frías. Y un buen pozole Chao. por la noche. Pues termina la reunión.